Egun on guztioi, eskerrik asko jardunaldi honetara etortxagatik. Buenos días a todos y a todas y gracias por venir a la jornada Pasienteen Hitza elkarteen ahotik con la asociación Pausos Pauso. Hoy tenemos con nosotros aquí para darle inicio a esta jornada a Javier Meana, director del Aula Jansen. Tiene la palabra. Egunon, gracias Iker. Bueno, en primer lugar yo creo que lo que corresponde es agradeceros a las personas que estáis aquí asistiendo, pues el interés que habéis puesto en estar aquí, en cambiar vuestra actividad académica habitual para estar aquí. Así que en primer lugar gracias a vosotros. Y en segundo lugar yo tengo que agradecer a la Facultad de Psicología, representada aquí por su máxima autoridad, la decana, al personal de la Facultad de Psicología que ha hecho posible que estemos hoy aquí, por supuesto al Consejo de Estudiantes y también pues, representado en la figura de Iker, por habernos puesto muy fácil la celebración de esta jornada. Yo en 2 minutos quería contaros qué es esto del aula Jansen, bueno, con la coletilla en farmacología, ¿no? Como sabéis, nuestra universidad, la Euskal Herriko Universitatea, pues tiene unos órganos de funcionamiento que conocéis bastante bien, los centros, los departamentos, los grupos de investigación, pero también convive con otras estructuras relativamente novedosas, con más plasticidad, y eso a veces es bueno y otras veces igual genera dificultades, que por ejemplo son las cátedras y las aulas, ¿no? Las aulas son un instrumento diseñado con el objetivo de fomentar la colaboración con entidades externas, públicas o privadas, y que puedan promover actividades que se salgan un poco de lo que es nuestra rutina, ¿no? Aquella de dar clases, recibir clases, hacer investigación, formar personal, ¿no? En ese sentido, pues no hace tanto tiempo, a comienzos del 2022, arrancamos este aula, que se llama Aula Jansen, que lleva la coletilla de farmacología porque va vinculada al departamento de farmacología, es un departamento de varias facultades, pero que no se dedica a la farmacología. No os preocupéis, es un aula que lo que pretende sobre todo es trabajar en favor de la humanización de la actividad sanitaria, la actividad asistencial, dar conocimiento de esas necesidades del sistema sanitario, de los pacientes, darles voz y hacer de portavoz dentro de la comunidad universitaria, ¿no? Promover también actividades en el sentido de mirar hacia el futuro, de ver ese sistema sanitario y sociosanitario con una perspectiva diferente y que eso parta de la gente más joven, de los universitarios de hoy. Y esas son un poquito las tareas de ese aula, ¿no? Este aula ha celebrado algunas jornadas parecidas a estas o de otras, por ejemplo, por comentaros algo en lo que vosotras y vosotros estáis también muy sensibilizados, como es el analizar el tema del estigma en la enfermedad mental, ¿no? Es decir, juntar en una mesa pues, pacientes, personal sanitario, periodistas, gente de la judicatura y ponerles a hablar sobre el tema del estigma, la imagen que se genera a veces de los pacientes con patología mental, pues podéis imaginaros, primero resulta difícil, genera algunas tensiones, sin embargo, pues genera unos debates muy interesantes que quedan para el futuro, ¿no? Bien, pues todo este tipo de cosas es un poco a lo que dedicamos el Aula Jansen. Tenemos organizado, y esto os interesa sobre todo para aquellos que estéis a puertas de finalizar el grado o que podáis estar celebrando un máster, tenemos una convocatoria de premios al mejor trabajo fin de grado y al mejor trabajo fin de máster de la universidad en este tipo de áreas. Convocamos cada año con una dotación económica atractiva, ¿eh? Ahora mismo está abierta todavía la convocatoria de la edición de los trabajos fin de máster del curso pasado. Y os lo digo porque probablemente para quien le pueda tocar en los sucesivos años, estad atentos, esto sale en todos los sistemas de la universidad, porque es algo muy atractivo. Y la experiencia previa que tenemos es que los premios, yo os lo comentaba ahora a la decana, no penséis que caen en el área sanitaria. El año pasado cayeron en el ámbito de las ciencias de la información, el trabajo fin de grado, y en el ámbito de los compañeros de informática de aquí al lado,
en trabajos fin de máster, ¿no? Por tanto, la orientación del aula va en ese sentido, ¿no? Hacer algo interdisciplinar y acercar otros sectores al ámbito de la salud o de las necesidades de la salud. Bien, por mi parte nada más. He dejado para el final el agradecer a Pausus Pauso y las personas que lo representan, pues estar aquí, haber dedicado esta mañana a estar con vosotros. Yo creo que va a ser una jornada de gran interés, donde os van a contar cosas interesantes respecto a lo que supone pues, este tipo de asociaciones, las necesidades que tienen en el ámbito de lo que es vuestra formación, en el ámbito de la psicología, y yo espero que disfrutéis, que lo paséis bien y en cualquier caso, cualquier iniciativa que tengáis, si se os ocurre algo en relación con lo que os he contado del aula Janssen, podéis dirigiros a nosotros. Por ahí tenéis la dirección web, el correo electrónico dentro de la universidad, y estaremos encantados de recoger iniciativas, intentar lanzar iniciativas como esta, que, como os decía al principio, pues yo creo que los principales protagonistas habéis sido vosotros o vuestros representantes, el Consejo de Estudiantes. Así que nada, muchas gracias, Iker. Es que ricasco, Javi. Con nosotros también la decana de la Facultad de Psicología, Gabriela Chotro. Tienes la palabra. Es que ricasco. Egunon guztioi, buenos días a todas y todos. En nombre de la Facultad de Psicología, tengo que deciros que es una gran satisfacción siempre tener este tipo de iniciativas teniendo en nuestra facultad, pero en este caso es una verdadera sorpresa, porque lo que estaba cuando Iker me contactó para traer esta actividad aquí, me la pintó bastante bien, y ahora que estoy viendo el seguimiento de la jornada por parte de vosotros, la asistencia, me lo confirma, que realmente ha sido una muy buena iniciativa. Sobre todo lo que quiero deciros que nuevamente que es una satisfacción teneros aquí, esta jornada organizada por el Aula Janssen, en colaboración con, en este caso, con la Asociación Pausos Pauso. Bienvenidas. Y quiero agradecer especialmente a vosotros, tanto al profesor Javier Meana como también a los miembros de la asociación que han venido, y por supuesto a todos vosotros aquí que habéis asistido, que habéis respondido a esta convocatoria. Me enorgullece, ¿no? Cuando se organiza algo aquí, que nuestros estudiantes respondan así, es satisfactorio. Sabéis que esto está dirigido a vosotros, es para vuestra formación, también para vuestra concienciación, y creo que esto no solo vuestra, de todos, ¿no? Esto es muy importante, así que no quiero extenderme mucho más, solamente quiero daros la bienvenida y quiero dar paso a los verdaderos protagonistas de esta jornada, que seguramente estáis ansiosos por empezar a escuchar. Y nuevamente, que disfrutéis, aprovechéis, y ongi etorri a las personas que son de fuera de nuestra facultad. Vale. Es que ricasco. Es que ricasco, Gabriela, es que ricasco, Javi. Ahora vamos a tener con nosotros a Idoia Guzquitxa, que es la presidenta de la asociación Pausos Pauso. Es una asociación en apoyo a los pacientes oncohematológicos, así que ella os contará lo que hacen y espero que os interese. Bueno, lo primero, saludaros, deciros egunon. Es un placer estar aquí, que puedo hablar por todos los miembros de la asociación, que para nosotros es un lujo estar hoy con vosotros. Gracias por toda la gente que habéis venido hoy, y que eso dice mucho y bueno de todos vosotros. Bueno, yo como presidenta de la asociación os voy a contar un poquito
cómo nace la misma. Yo quiero que deduzcáis con todo lo que voy a ir diciendo que lejos de ser yo la protagonista en absoluto, al principio, digamos, lo que quiero es transmitir que cuando alguien tiene una idea, tiene un proyecto, tiene ganas y lucha, lo consigue. Y creo que la realidad de hoy, de que sea Pausos lo que es porque en todo este camino solamente de 5 años hemos tenido cantidad de personas que nos han ayudado de diferentes modos. Y es que yo siempre empiezo por dar las gracias, porque si no, no estaríamos aquí hoy. Y bueno, pues con eso vamos a empezar. Yo os voy a contar un poquito que la mayoría de las asociaciones de pacientes se crean por las propias necesidades de los pacientes o de los familiares. Y que cuando hemos contactado con unas asociaciones que son afines a las nuestras, pues esos son verdaderamente los fundadores. Vamos para adelante. Bueno, pues decir que si no fuera por el Aula Janssen no estaríamos hoy aquí, que muchas gracias a Iker Collado, a Gabriela, que se acaba de marchar, porque tiene pues otros compromisos, y por supuesto a Javier, porque si no nos hubieras llamado, si no hubieras creído, si no hubieras confiado desde el principio en nosotros, pues no tendríamos hoy esta oportunidad. Bueno, la Asociación Pausos es una asociación de voluntariado de apoyo al paciente oncohematológico. Todos los que trabajamos en Pausos somos voluntarios. Y paciente oncohematológico son pacientes que tienen algún tipo de cáncer en la sangre. Hemos conseguido tener un espacio en el Hospital de Basurto y gracias a ello podemos hacer una atención directa a los pacientes. Y cuando hablo de pacientes, imaginaros el trío, pacientes, familiares y cuidadores. Es por no repetir tanto, pero que sepáis que en nuestras mentes siempre están las tres partes. Cuando recibimos un diagnóstico, y en mi caso hace exactamente 8 años, sin pensar que podría tener ello, me diagnostican una leucemia mieloide crónica y desde el principio lo que sentimos todos los pacientes es primero el impacto del diagnóstico. Luego el tratamiento, tenemos que asimilar todo ese tipo de noticias, pero es que se tambalea toda nuestra vida. La vida familiar, la vida social, la vida laboral. Y reconstruir, después de poder asimilarlo, lleva mucho tiempo. Yo empecé yendo a una asociación porque creo que he sido muy inquieta en el sentido de me ha gustado estar formada e informada, de poder yo contribuir a mi mejoría, ¿no? Y entonces pues acudo a una asociación de pacientes, pero en aproximadamente 1 año no había conocido a ningún paciente de oncohematología, porque pese a que la variedad, y aquí está Itziar que puede hablar como hematóloga, de cánceres es muy grande, no somos muy digamos, abundantes, ¿no? No hay mucha gente que lo padezca anualmente, o los nuevos diagnósticos anuales. Entonces, sintiendo esa necesidad de poderlo compartir con alguien, yo pensé, bueno, ¿y por qué en el País Vasco no hay ninguna asociación de oncohematología? Porque gracias a Internet pues, yo recibía información de otras asociaciones, de otros sitios que llevaban 20 y 30 años trabajando ya. Entonces, me siento con las ganas de poder también yo ayudar a otros pacientes. Si yo he estado fuerte y he podido llevarlo bien, ¿por qué no puedo ayudar a otras personas? Me pongo en una de las revisiones médicas, hablo con el médico mío hematólogo, el doctor Marco, y le comento la idea de poder ayudar a otras personas. Le parece bien la idea, pero ahí queda. Entonces, comienzo haciendo un voluntariado en el propio Hospital de Basurto, en pediatría. No os voy a contar cómo y demás, pero eso me lleva a pensar que personas como yo, voluntarias, podríamos hacer algo importante dentro de la oncohematología. Por pasarlo así rápido, deciros que primero nace el proyecto, lo revisa el propio hematólogo, me dice que adelante y claro, financiación es imposible lograr cuando no tienes una asociación. A título personal nadie te da dinero. Entonces, pues lo que decido es juntarme con otras 2 personas y hacemos la asociación. Una es el tesorero, otra es la secretaria y otra la presidenta. Y bueno, después de realizar todos los trámites, hacemos las primeras presentaciones en el Hospital de Basurto, de Galdakao, a la gerencia de los 2 hospitales y con la idea de ir a cruces. También sabían de nuestra asistencia, pero no habíamos hecho esa presentación de forma a todo el servicio de hematología.
Y bueno, pues en 9 meses conseguimos firmar un convenio con el Hospital de Basurto, con el director gerente de entonces, y nos proporcionan un espacio pequeño, sencillo, pero para nosotros fue, bueno, un triunfo. No nos lo podíamos creer. Empezamos a trabajar en noviembre, hace 4 años exactamente, y llega la pandemia 3 meses después. Acabábamos de hacer la primera evaluación del trimestre con el servicio de hematología y estábamos muy contentos de todo lo que habíamos ido consiguiendo. Bueno, pues quizás decís vosotros, bueno, ¿y ahora qué hicieron estas personas en su casa? Pues igual fue más fácil que para el resto de otras asociaciones, que estaban ya acostumbradas a un ritmo de trabajo y a nosotros nos había pillado en el comienzo, así que dijimos, hay que renovarse, hay que seguir adelante. Y bueno, pues hicimos toda la atención desde casa. Y en ese tiempo de pandemia hicimos en 2 años 40 talleres, más de 40 online. Tenemos eso, vuelvo ahora ya a centrarme en el espacio. Tenemos un espacio en el Hospital de Basurto donde atendemos a los pacientes y a los acompañantes. Estamos en el pabellón de Jado, ahí tenemos en la sala, y en el de Actarain, que es muy próximo, vamos 2 días semanales, lunes y miércoles, a hospitalización en primera planta y visitamos a todos los pacientes con hematología, que en ese momento pueden recibir visitas por su estado, ¿no? Y luego, además, cuando los pacientes nos llaman por teléfono y hacen el primer contacto, les gusta luego venir presencialmente a ese espacio que tenemos en Jado, a la sala, y podernos conocer personalmente y, bueno, pues tomar también decisiones. El proyecto Pausos Pauso tiene como eje principal el acompañar y capacitar al paciente oncohematológico en las diferentes fases de la enfermedad. Para eso tenemos ese espacio y los medios para conseguir mejorar la calidad de vida de todos ellos. Digamos que tenemos como 3 bases en las que se apoya el proyecto. Ese espacio de encuentro, la concienciación del paciente, que nos parece primordial, y el tercero es la creación de una red de voluntariado. ¿Quiénes son los beneficiarios? Pues lo estamos diciendo todo el tiempo, pacientes, familiares y cuidadores. Y en este espacio de encuentro lo que hacemos es intercambiar experiencias entre los pacientes y las personas que comparten la vida y al mismo tiempo comparten su información y reciben la información de otros pacientes que han superado semejantes situaciones. La concienciación del paciente para nosotros nos parece fundamental y, de hecho, en los talleres intentamos conseguir que los pacientes den importancia a llevar hábitos de vida saludables, no solamente para mejorar su estado de la enfermedad, sino también para sobrellevar los tratamientos. Y luego, conjuntamente con su propia enfermedad, aparecen algunas veces otras nuevas, otras patologías o comorbilidades que son propias, a veces por la edad, por la propia enfermedad o por los propios tratamientos. Y hay que ir previniendo. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de eso, de conocer la enfermedad, de partir del estado real del paciente y conseguir concienciarlo de llevar hábitos de vida saludables. Pero conocer la enfermedad, sobre todo. Nos parece fundamental para la hora de conseguir pacientes activos que conozcan lo que es la enfermedad, los tratamientos y conseguir una importante adherencia al tratamiento. Yo hoy me voy a parar y voy a contaros un ejemplo. Hay una paciente con una leucemia mieloide crónica y yo, como tengo lo mismo y he pasado por las mismas etapas y por las mismas medicaciones, pues más o menos puedo orientarle algo, ¿no? Y dice, es que tengo un hueco en el estómago, es que esto es la medicación, es que encuentro que tengo depresión, es que es la medicación, es que me levanto a la mañana cansada y es la medicación, es que estoy muy irritable y es la medicación. Todo lo que le pase en la vida es por la medicación, aunque no lo sea, tiene rechazo a la medicación y cada vez que va al médico dice, ¿cuándo me lo vas a quitar? ¿Y cuándo me quitas? ¿Y cuándo me quitas? A esa persona hay que hablarle de la medicación, del beneficio que le está produciendo y que si llega a sentir que esa medicación es como la amiga que le va a facilitar esa curación, a lo mejor cambia su manera de pensar, tiene mejor calidad de vida. Lo estoy diciendo de forma muy rápida, pero son tiempos dedicados a ella de charla e intentar que eso vaya
calando poco a poco dentro de ella. Otro de los medios para conseguir es la responsabilidad. Responsabilidad que tenemos que intensificarla en el propio paciente, motivándolo, dándole herramientas. Y las herramientas no son siempre las mismas, porque cada uno es diferente, cada una lleva la situación económica, la situación laboral, que a veces la mayoría de las personas tenemos que dejar de trabajar. Creo que hay que darle herramientas individualizadas, adaptadas y partiendo de los conocimientos, de las habilidades de cada una de las personas que atendemos. Y luego fomentamos la buena comunicación con los profesionales de la salud. Otro ejemplo, te llama un paciente diciendo, es que yo no quiero ir a la consulta, es que yo no me puedo comunicar con el médico, es que no me entiende, es que no me explica. Entonces, volvemos a empezar. Tú cuando llegas a la consulta, ¿qué le dices? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te presentas? Haciéndole reflexionar sobre cómo ha hecho la última consulta y dándole estrategias, pues mira, ¿por qué no intentas esto? ¿Por qué no hacemos esto? Para mí, no estoy presumiendo, pero que te llame un paciente después de unos días y te diga, estoy encantada con el médico. Oye, qué bien, pues me has orientado, me ha encantado, pues le he dicho cómo me sentía. Y a veces el mostrar al médico, es que vengo en esta situación, no quiero venir a la consulta, el abrirte, le proporciona una importante información al paciente, al profesional, y podemos ayudarle a cambiar esos días previos, esa angustia y esa inquietud que muchas veces lleva. Bueno, también incorporamos los programa Paciente Activo, no sé si conocéis, pero bueno, os animo a investigar, porque ahora no tenemos mucho tiempo. Como he dicho, los apoyos son fundamentales. El tener un convenio con el hospital asegura que nuestra presencia en el mismo y poder desarrollar las tareas que hemos ido haciendo. También contamos con el apoyo de los servicios de hematología desde el principio y de la enfermería. Para nosotros es fundamental porque la enfermería es la que más tiempo pasa con el paciente y es la que nos puede orientar muchas veces. En una habitación hemos tenido esto, lo otro, comentamos con esa supervisora y la verdad es que enriquece la información de ella y sobre todo la nuestra. Este es nuestro espacio, muy pequeño, sencillo, pero para nosotros pues es mucho. Y ahora el otro trípode en la que se basa ese proyecto es la red de voluntariado. Necesitamos voluntariado comprometido y estable. Y podéis haceros la pregunta, ¿y por qué no consiguen estas mujeres más voluntarios? Pues muy sencillo, porque a la gente le cuesta comprometerse. Nos llaman con ideas erróneas de, bueno, vosotros no os tengo que explicar porque lo estáis estudiando una carrera que precisamente vais a trabajar codo con codo con otros profesionales sanitarios, ¿no? Pero nos llama gente para decir, bueno, yo eso de ir a las habitaciones ya me gustaría, coger la mano al paciente, darle un besito. Os prometo que esto he oído la semana pasada. Entonces, tras oír eso, tienes que explicar con seriedad lo que es el voluntariado nuestro y lo que pretende. ¿Y qué es? Pues precisamente acompañar al paciente. Coger un teléfono y no sabemos quién está al otro lado ni lo que nos va a decir. Y con frecuencia nos encontramos con una persona desbordada que te dice, estoy llamando a Pausos, es que acabas de presentarte y no te ha escuchado tan siquiera. Y le damos el nombre. Habla usted con Pausos Pauso, dígame, está hablando con Idoia. Y suelta toda la información. No he podido decir nada en 5 minutos, porque esa persona está a tope, angustiada, y está llamando para pedir socorro. Y entonces vas calmándole, vas haciendo preguntas y vas tranquilizando a esa persona para poder tener una pequeña conversación, una primera conversación. Y resulta que en media hora te ha contado su vida. Y ahí nos damos cuenta de que hay personas que tienen que estar muy bien preparadas para coger ese teléfono y adaptarse a lo que vaya a decir, porque puede haber de todo tipo de información. Y tienes que ir engranando una información con otra, ¿no? Un dato con otro, y poder además terminar esa conversación dejándola a esa persona más tranquila, sabiendo que tiene un grupo de personas que le van a apoyar,
que van a intentar solucionar los problemas, que también tiene que ser la persona partícipe de esas soluciones, por supuesto. Y bueno, pues más o menos os he ido diciendo. De todas maneras, hay muchísimos trabajos dentro de una asociación que no solamente es el atender al paciente y que también hay que cubrir y que tienen su importancia, porque esto es un engranaje. Si falla algo, no funciona el resto. Este es nuestro voluntariado, un grupo antes de la pandemia. Pues en este momento, de las personas, una se ha jubilado y bueno, ha dejado el trabajo, la otra tiene otro trabajo diferente, psicóloga, por cierto. Otra está haciendo un tratamiento en Valencia, lleva 2 años. 2 se han casado y tienen 2 niños. Entonces, las cosas cambian mucho. La gente va y viene y eso lo tenemos que asumir, pero lo que nos llega, que nos puede ayudar en ese momento, y daremos gracias de eso, de poder contar con ella. ¿Qué hacemos? Pues apoyo y acompañamiento telefónico y presencial. Ayudamos en el hospital a hacer gestiones. Cuando nos presentamos en las habitaciones, pues decimos, ¿podemos hacer alguna gestión dentro del hospital? Agilizar algún trámite que tenéis que hacer. Apoyo individual, que ese es con el que comenzamos, por teléfono o presencial en el propio hospital. Hay pacientes que pueden estar hasta 1 mes y 2 ingresados. Entonces, hacemos ya como cierta amistad y abres la puerta y dices, siéntate, que hoy quiero hablar contigo de lo que fuera. Y lo bueno de esas visitas es que acabamos hablando de todo un poco. Y eso es lo que agradece el paciente. Cosas que tengan que ver con la enfermedad, sí, pero también otros temas. Creo que es hacerles pasar también un rato agradable y no sé, pues simplemente ese es el acompañamiento. En cada momento hay que ver lo que necesita el paciente. Y hay momentos en que simplemente dices hola y te tienes que marchar porque no es el momento. No se encuentra bien. Y luego los grupos horizontales son los grupos de personas que ya han superado esa primera etapa, ese primer acompañamiento individual, y son capaces de compartirlo con los demás pacientes, en el que recibir la información de que tú has estado en esa misma situación y has seguido adelante, ¿cómo lo has hecho? Entonces, el compartir la experiencia es lo que nos están pidiendo los pacientes. Una vez de que se han situado en que tengo esto y tengo que hacer esto y tengo que convivir con la enfermedad, pues qué bueno es que el de al lado también me pueda contar cómo lo ha hecho. Y este era nuestro trabajo antes de la pandemia, lo que pensábamos hacer. Y es que ni lo voy a nombrar, porque de repente te encuentras que todo eso tienes que dejarlo para hacer lo mismo, pero de forma diferente. Entonces, hay que adaptarse todo el tiempo. Es un poco a veces, sueles decir, pero que he ido al hospital y he vuelto. Pero es que la mente nuestra está rápidamente cambiando y adaptándose, porque nos vamos encontrando a alguien por el camino que de repente nos ha parado y nos ha preguntado y tenemos que atenderle, ¿no? Porque de repente igual te enteras que es de oncohematología, te está pidiendo ayuda, y sin saber lo que hacíamos. O te encuentras con alguien en el hospital que te hace una propuesta, oye, vamos a hacer una reunión. O sea, es continuamente, ¿verdad? O a vosotras que estáis ahí, es adaptarse a la jornada. Y pensábamos a veces, tenemos organizado, mañana vamos a hacer esto, esto y esto. Pues no hacemos nada de eso porque han surgido 2 o 3 problemas diferentes y urgentes. Entonces, la adaptabilidad es continua. Colaboramos dentro del hospital, además de con los servicios de hematología, con otros hospitales también. Recibimos pacientes. En este momento igual tenemos tantos pacientes de Cruces como de Basurto. Es fundamental tener de vez en cuando reuniones con estos servicios y contar lo que estamos haciendo y en lo que nos pueden ir ayudando. También con los servicios sociales, también tenemos... pertenecemos a la Comisión de Humanización del Hospital desde el año pasado. Se crea la comisión y nos invitan para llevar la voz del paciente. Hemos contribuido con varias propuestas y, bueno, además han aceptado, o sea que estupendamente. Y luego, además, tenemos muy buena relación con asociaciones de oncohematología de España, entre ellas AEA, las LEUVA, las OTRAME, ALCLES y ASCOL. Algunas llevan funcionando pues hasta 30 años. ASCOL acaba de celebrar sus 30 aniversario. Y luego con la Fundación Carreras también. Somos miembro de GEPAC. GEPAC es el Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Yo creo que ya pasamos de las 110 asociaciones de todo tipo de cánceres.
Y bueno, pues aunque no somos muchas las asociaciones de oncohematología, sí decir que con frecuencia nos llaman un paciente porque en la sala de Aztarain del pabellón donde se hacen las consultas tenemos un vídeo donde aproximadamente una vez al minuto o así sale en euskera y en castellano lo que somos, lo que ofrecemos y los contactos, ¿no? Entonces hay gente que no entiende más que onco y ahí se ha quedado. Y nos llama, pues, por ejemplo, una persona con un cáncer de pulmón. Nosotros tenemos que decirle que, yo a veces le digo, a título personal como Idoia me puedes llamar, pero como asociación no puedo hacer esa asistencia porque nos debemos a lo que somos. Pero si quiere que le pongamos en contacto con alguna asociación que lleve pacientes exclusivamente de cáncer de pulmón, llamamos a GEPAC, nos dan la información y hacemos como de puente. O incluso les damos el teléfono de GEPAC y les ponen en contacto. Creo que es importante no dejar a nadie de asistir de alguna manera por el hecho de no ser paciente de oncohematología. Y bueno, esto es nosotros cuando pedimos, digamos, ayuda, principalmente vivimos, y hay que decirlo, de las ayudas que nos dan los laboratorios. Pero presentamos siempre un proyecto. No es pedir pues tanto dinero porque sí o porque voy a hacer algo. No, lo justificamos con un proyecto redactado y de forma seria. Creo que por nosotros la política es esta. Hicimos con el laboratorio Avivi durante la pandemia porque lo que queríamos es modificar la página web. Aunque era de hace muy poco tiempo, porque nació justo con la asociación, nos parecía importante hacer un blog, que la gente nos enviara noticias o algo interesante que pudiera ser publicado. Y ahí también en ese blog pasamos la información de lo que vamos a hacer o lo que hemos hecho. Luego, Janssen tiene el proyecto Globalizados, es un proyecto en el que podemos participar las asociaciones presentando un proyecto. Entonces, en el 2021 hicimos uno que se llama Ejercitando, Relajando, Mejorando. Como veis, vamos tocando un poquito, digamos, todas las temáticas que necesita el paciente. Y lo de hacer ejercicio físico y cuidarse y hacer relajación, sí, en teoría todo muy bien, pero luego no lo hacemos. Entonces, la novedad estaba en que en un mismo taller hacíamos media hora de ejercicio físico y media hora de relajación, con lo cual la gente se quedaba satisfecha. Y luego comentábamos en 10 minutos todo. Y nos dieron un premio con el que pudimos hacer un material de calidad, que son 4 vídeos, que están en YouTube, están en abierto también, en la página web se pueden encontrar, y cualquier persona que tenga ganas de hacer un poco de ejercicio físico y que está pues mermada por las condiciones que le provoca la enfermedad o el tratamiento, pues son sencillos, incluso algunos se pueden hacer sentados, con lo cual para mí la mayor satisfacción fue que un paciente que le habían hecho un autotrasplante llevaba un mes ingresado en el Hospital de Cruces y 8 días en casa. Hizo los ejercicios. Y decía, por fin. Luego estaba tumbado en el diván un rato y aparecía su imagen y decía, pero estoy contentísimo porque he podido hacer esa media hora. Y no me quiero alargar, no sé ya cuánto tiempo llevo. El proyecto Kairos es un proyecto que lo hicimos conjuntamente con CaixaBank. Pedimos una bolsa llamamos de económica, y lo que hacemos es, tenemos un dinero reservado para aquellos pacientes que por sus condiciones económicas no pueden permitirse un tratamiento psicológico, pues podemos hacerlo nosotros, pagarlo. Entonces está ahí en remanente y hasta que se termine. Luego vamos a hablar un poco de este no quiere pasar. Un momento, a ver si va para atrás. Vale. ¿Qué tipos de talleres hacemos? Pues de arteterapia hemos hecho, de gestión emocional, de la espiritualidad. También Maitán nos puede contar más porque ha hecho unos cuantos con nosotros. Y encuentros o cafés online y presenciales. Por supuesto, los presenciales los prefieren los pacientes. Y desde el año pasado hemos hecho varios. Y luego las temáticas son diferentes. Por ejemplo, una vez hemos hecho de cáncer y sexualidad, o de cómo cuidarse pues no sé, la alimentación. Hacemos jornadas. El año pasado hicimos
en la academia, o en el Colegio de Médicos, perdón, 2 jornadas seguidas en mayo, 19 y 20. Una de las jornadas fue dedicada a los profesionales y la otra a pacientes, para hablar del ejercicio físico y la nutrición. Otro que hicimos en noviembre del año, justo hace un año, dedicado exclusivamente al paciente con mieloma múltiple, que tienen unas características muy diferentes al resto de los pacientes oncomatológicos, y lo hicimos también en la Academia de Ciencias Médicas. Y luego nos parece fundamental hacer campañas de concienciación. Las campañas son de diferentes temáticas, por supuesto de donación de médula, de sangre. Siempre conmemoramos las fechas más importantes o que más tengan que ver con el paciente, como es el Día Mundial del Cáncer Infantil o del cáncer en general, o de enfermedades raras. Pero también celebramos con los pacientes y pasamos información acerca de la salud, de protección en el trabajo, de investigación, o sea, temas que tengan que ver con la sanidad, con los pacientes, pero también otros que nos parece que hay que contribuir y apoyar. En julio del 2022 conseguimos retomar por fin el trabajo presencial, desde 2 años fue de parón, digamos, de trabajo presencial. Pero hoy tenemos que decir con mucha satisfacción que hemos hecho más de 600 visitas en el hospital, yendo solamente 2 días a la semana. Y en Basurto. En el Hospital de Cruces acudimos puntualmente y como no tenemos un convenio, pues lo hacemos a título personal. Como cualquiera de nosotros vamos a hacer la visita a un paciente, pues ellos nos solicitan y nos dan ese permiso y nosotros vamos como Pausos, no, como Idoia, o como Maitane, como Itziar, pero hacemos la labor de Pausos. Y bueno, pues vuelvo a repetir que gracias a tanta gente que nos ha ido ayudando de muy diversas maneras, pues estamos hoy donde estamos. Pues es que ricasco, no sé cuánto tiempo he gastado y si he quitado a mis compañeras tiempo, pues lo siento, ha sido sin querer. Y bueno, a ver, ¿os animáis? Vale, muchas gracias. Bueno, eskerrik asko Idoia. Ahora tendremos con nosotros a Itziar Olavarria, que es hematóloga jubilada y voluntaria de la asociación. Me reitero en los agradecimientos, de verdad, y gracias a todos los que habéis venido por la acogida. Yo os voy a hablar un poco del tema del voluntariado y lo he titulado El siglo XXI porque, bueno, luego os contaré que como voluntaria llevo poco. Aquí. Vale. Me parecía que tenía que hacer una introducción sobre lo que es el voluntariado en términos generales, ¿vale? Y sí que es cierto que todos vemos y vivimos que la sociedad está cambiando muy rápidamente y el compromiso y la solidaridad y el bienestar también. Considero que desde el voluntariado debemos trabajar en un sistema de cooperación intergeneracional y tenemos que ser valientes para afrontar retos futuros. Debemos potenciar la responsabilidad social. Luego hablaré un poquito de esto. Aumentar el bienestar y promover la solidaridad y la cooperación, como os he dicho antes. Me parecía interesante el deciros que en el último trimestre del año pasado estaban registrados
3.300.000 voluntarios en general. El voluntariado tiene diferentes perfiles. El nuestro es el sociosanitario. Pero bueno, ya en octubre del 2015 se publicó la Ley del Voluntariado en el Boletín Oficial del Estado y ahí se recogen tanto los derechos como los deberes del voluntariado. Y me pareció importante de cara a vosotros que el artículo 22 habla de la promoción del voluntariado en el contexto de las universidades, que es el tema que nos ocupa hoy. Entonces, la universidad en su función de formar está capacitada para fomentar la docencia, la investigación y la sensibilidad en los estudiantes. Y por otra parte, los estudiantes deben de tener la libertad de poder decidir si quieren o no quieren. En el caso de que quieran, la universidad les puede ofrecer ayudas en relación a participar con administraciones públicas, instituciones públicas o privadas. Y luego, por otra parte, también es cierto que tiene la universidad tiene la capacidad de que obtengáis unos créditos por ese tipo de actividad. A mí, desde luego, me ha motivado el venir aquí, que luego os contaré, el que sois, yo os veo el futuro de voluntarios por formación, por capacidad, y luego porque, el que vais a ser futuros psicólogos, que eso os da un valor impresionante. Bueno, ¿qué requisitos son necesarios para ser voluntario? Un contrato de voluntariado, que es un documento obligatorio que debe formalizarse por escrito y firmarse por ambas partes, ¿vale? Una declaración responsable en la que se deja constancia de que no hay antecedentes penales. Un certificado en el que conste que no ha sido condenado por delitos de índole sexual. Luego, responsabilidad jurídica y si los voluntarios están en órganos de dirección, con más necesidad. Seguro de accidentes. E incluso es conveniente seguro de responsabilidad civil. Yo digo esto en términos generales. Ahora os pongo las razones para hacer voluntariado, lo que me parece que merece la pena que uno piense en ello. Desarrolla habilidades como la proactividad, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, la solidaridad, la empatía. Ya os he hablado antes, Idoia, del compromiso estable, que no os asuste, que no es tampoco para tanto, pero sí que es cierto que tiene que haber un compromiso estable. El impacto positivo en la asociación donde estamos trabajando, porque se ve cómo se ayuda al paciente y al familiar y al acompañante. Luego, es importante que todo esto fortalece el aumento de la red de contactos, ¿de acuerdo? Y mejora la autoestima de uno, porque cuando ayuda, pues se ve el agradecimiento en la otra parte. Y en vuestro caso, pues potencia el currículum vitae. En el mío, desde luego, ya no. Pero, bueno. Actitudes y aptitudes del voluntariado. Esto parece obvio, pero yo creo que hay que recordarlo. El respeto, el orden de los factores no altera el producto, pero el respeto, el compromiso, lo vuelvo a decir, la libertad de acción, la confidencialidad y la discreción, muy importante, muy importante. Sentido del trabajo en equipo, no podemos ir por libres. La coherencia, uno puede ser voluntario y, bueno, pues una coherencia también un poco en su vida, ¿no? De lo que hace a lo que luego viva,
la capacidad para comunicar y fundamentalmente escuchar. Hay que tener a veces muchísima paciencia porque al paciente o al familiar le cuesta expresar realmente lo que quiere expresar y lo que hay que disponer es de tiempo. Después, es importante cuidar de los recursos de la organización. Nosotros hasta ahora, bueno, pues no tenemos así problemas económicos de momento, pero hay que estar también un poco pendiente de eso. Esto tiene que ser gratuito, sí o sí, en el caso de nuestra asociación. Y luego lo que sí creo que es importante, el tema de la formación. Puede hacer que desarrollemos habilidades que no creíamos que teníamos para esto y resulta que las usábamos para otras cosas, ¿no? Luego, es muy difícil que cambiemos nuestra actitud, pero es posible mejorarla. Y luego, lo que desde luego es cierto, que tenemos que ser conscientes de que nosotros no sabemos todo, no tenemos nuestras limitaciones, tanto como personas como voluntarios, y eso hay que reconocerlo. Y lo mismo que si en un momento dado, en nuestra actuación como voluntario, pues nos damos cuenta que no hemos dicho lo correcto, pues con humildad decir, oye, pues me he equivocado. El voluntariado yo creo que va paralelo al tema de las asociaciones. La primera asociación en España fue la Asociación contra el Cáncer y su fundador fue José Biosca, pero sí que es cierto que este señor en un principio lo enfocó hacia pacientes que no tenían recursos económicos. Luego todo esto ha ido mejorando. En los años 80 surge la eclosión del movimiento asociacionista y entonces son los pacientes que se juntan para defender sus intereses y también para poderse encontrar entre pacientes que tienen enfermedades similares. En 1992, ya os lo ha dicho Idoia, nace la primera Asociación Española de Pacientes Oncohematológicos. En total están registradas 1.989 asociaciones. Ella os ha dicho con las que tenemos más relación y bueno, las he puesto ahí porque fundamentalmente pues son las que de donantes de médula ósea, de acompañamiento a pacientes con leucemia o linfoma o mieloma, de apoyo a familiares. Y luego aquí abajo, en negrita, está la nuestra. La nuestra, que es una asociación pues bueno, de ámbito autonómico y bueno, está llevada por voluntarios, pero nada que ver con todo el entramado que hay de todas las asociaciones. En esto quiero deciros que existe una plataforma ya de organización, de asociación de pacientes, en la que, bueno, no quiero dar números, pero hay hasta 66.000 voluntarios inscritos. ¿Por qué surge esto? Pues porque es importante porque impulsan la participación efectiva de los pacientes en el sistema sanitario y social y luego inciden en política, en formación, en investigación, en jornadas y congresos. De hecho, el último que han hecho ha sido en septiembre. Y bueno, y ahora ¿por qué estoy yo aquí? Bueno, hace un año, en una de las jornadas que presentó Pausos Pausos en el Colegio de Médicos, yo como ya estaba jubilada, pues, y me pareció, no conocía la asociación, me pareció que, bueno, apoyo al paciente oncohematológico. Oye, pues esto me puede interesar porque yo quiero que sepáis que he trabajado durante 40 años, un poco menos, como hematóloga del Hospital de Basurto. Y precisamente he trabajado con este tipo de pacientes, tanto en hospitalización, como en hospital de día, como en consultas externas.
Y dije, pues voy a ver de qué va esto. Y bueno, pues como pues ya digo, tenía tiempo y me podía comprometer, pues, y me gustó la idea de la asociación. Me presenté a la presidenta y me dijo, sí, encantada, tú vienes. Y bueno, pues eso hice. Y a día de hoy, de verdad, os tengo que decir que a mí me ha supuesto un aprendizaje el ejercicio del voluntariado que de verdad que os animo, porque yo va a hacer, creo que el mes que viene, ya 7 años que no estoy en el tema de profesional. Pero cuando me puse a ponerme al día para informar a los pacientes, sobre todo si tienen dudas sobre tratamientos, sobre efectos secundarios, yo les podía ayudar y tal. Mirad, había habido un desarrollo de pruebas diagnósticas y de nuevos tratamientos que mejoraban la supervivencia, la respuesta. O sea, yo me quedé impresionada. Entonces dije, qué bien para los pacientes, qué bien porque, claro, en mis tiempos nosotros hablábamos de curación, no, hoy ya se está hablando de curación. Hablábamos de respuestas parciales, completas. Había, en el mejor de los casos, no había recaídas, pero eso era en el mejor de los casos. Con esto os quiero decir que, bueno, que es una satisfacción que el paciente haya conseguido todas estas mejoras. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos cuando nos viene un paciente y nos pide ayuda? Lo primero es identificarte, que te ponga una cara. El tratar de transmitirle confianza, el hablar con un lenguaje claro y sencillo, que te entienda, porque claro, luego veremos que hay pacientes que, bueno, según las edades, según la educación, pues tienen una manera de entender o no entender. Entonces, hay que ponerse un poco, hay que tener empatía para ponerte un poco en el lado del paciente. Luego, sí que es cierto que bueno, es importante, como decía Idoia, ¿no? La situación personal, si es una persona que está trabajando, si tiene, qué tipo de familia tiene, si tiene gente que le acompañe, qué objetivos tiene en su vida, qué forma qué tipos de ocio. Todo eso un poco, porque claro, dices, bueno, si le diagnostican a un paciente una leucemia, ¿para qué preguntas eso? Pues sí, yo pregunto eso porque la leucemia, hay muchos tipos de leucemia, pero es un paciente que va a tener unas etapas, como ya os ha comentado Idoia, una etapa de un tratamiento intensivo, una etapa de un mantenimiento que es más suave, una etapa de que ya ha terminado el tratamiento y pasa a una vida, digamos, normal, pero normal con digamos, las secuelas de los tratamientos. Que sí que es cierto que se consiguen muy buenos resultados con los nuevos tratamientos, pero se dejan secuelas y eso hay que cuidar. Y las secuelas a veces son físicas y son emocionales. Y vemos que hay pacientes que a lo largo de todo este tiempo, que igual puede ser un año, por deciros, de tratamiento, pues a veces el familiar claudica. Entonces ahí tienes que estar un poco apoyando la necesidad del propio paciente. Luego, importante dar información de calidad. Y ahora paso a no sé, era como una especie de reflexión personal en cuanto a lo que os decía al principio, ¿no? Cómo ha ido cambiando todo. Y sí que es cierto que hay unos determinantes del cambio social en la transición sanitaria, la demográfica, la epidemiológica, económica, educativa, laboral, tecnológica, mediática, judicial, política, ética. Todo esto condiciona que el paciente también ha cambiado
el nivel el paciente actual es un paciente que tiene una formación reglada más amplia, es un paciente que tiene más conocimiento. Sí que es cierto que tiene una escasa educación cívica en cuanto al uso de los bienes públicos. Y ya hace tiempo que cambiamos, a nosotros no nos gustaba mucho, pero bueno, ya nos hemos adaptado también a los tiempos. El concepto de paciente ya ha desaparecido, ahora es el cliente, ¿no? Es el cliente, y ahora lo que se ve es que el cliente, el usuario, es una persona en general que le gusta controlar su historia clínica y que le gusta participar en las decisiones de tratamiento, ¿vale? Todo esto, claro, lleva tiempo. Y luego, ¿qué es lo que observamos? Que a veces la velocidad del cambio social es más rápida que la respuesta de los agentes sanitarios. Entonces ahí no encaja bien, ¿no?, el engranaje, ¿no? Además, vivimos en una sociedad en la que parece que todo se puede con los nuevos fármacos, con el mejor diagnóstico de las enfermedades, y eso no es así. Tenemos que entender que la cultura curativa está bien, pero no responde al 100% de los pacientes. El nuevo modelo de usuario determina unos patrones de utilización de los servicios sanitarios que están condicionados por la presión asistencial, por la difusión rápida de nuevas tecnologías, por la mayor exigencia de los usuarios y, lo que os decía, las elevadas expectativas en la capacidad resolutiva de los servicios de salud y en beneficio potencial de los avances científicos. Y bueno, os he puesto ya Mafalda, que a mí me encanta, pero bueno, un poco ahí para que quede lo que dice. ¿Cómo veo yo el voluntariado del siglo? Ya hemos pasado un cuarto de siglo, pero ¿cómo veo yo que esto va a evolucionar? Pues de verdad que es que no me hago a la idea de cómo puede ser. Mayor información no significa que tengamos mejor conocimiento de las cosas, ni tampoco significa que tengamos mayor responsabilidad sobre nuestra situación. La educación cívica, que es la capacidad que tenemos los ciudadanos para hacer un uso adecuado y justificado de los recursos públicos, yo creo que eso lo tenemos que mejorar. El paciente mira más por él, pero no es consciente de que es uno más en la sanidad pública. Luego, Internet sobre los temas de salud, pues ¿qué queréis que os diga? A veces viene bien y a veces muy mal. La información que se da es como muy generalizada y muchas veces nos vienen los pacientes, bueno, yo me acuerdo del caso de un paciente, me dice: doctora, que he leído en la revista muy interesante que mi leucemia se cura. Claro, yo cuando me dijo la revista muy interesante, es una revista, bueno, pues con interés científico, tal, era una leucemia linfoide crónica. Y digo: oiga, pues tráigame la revista. Y claro, me trae la revista y claro, efectivamente se curaba la leucemia mieloide crónica de la que habla Bedoya, pero la linfoide crónica no. Ahora, él había leído leucemia y ya, pues oye, es que esta doctora no se ha enterado de que mi leucemia se cura. A ver, es un ejemplo, pero es que pasa, y os estoy hablando de una revista tal. Me acuerdo la semana pasada, una paciente que, bueno, se le había propuesto una continuación de tratamiento que había ido bien, pero era una inmunoterapia, que sonará a algunos porque mejora los resultados, y me dice que no, que ha decidido que no se va a poner, que pone en Dios su salud, que le ayude, y que no. Digo, pero vamos a ver, pero si a Dios ya le tenías antes de estar diagnosticada. Yo no quiero forzarte, pero es que me han dicho que inflama los pulmones. Pero ¿quién te ha dicho, por favor, dónde pone eso? Que te diga dónde pone eso.
Y dice, no, y luego ya me confiesa, no, es que miré en Google inmunoterapia. A ver, esto es el pan nuestro de cada día. Entonces, yo, la verdad es que me siento ya incapaz de controlar todo lo que aparece en Google. Digo Google como otro tipo de esto, ¿no? Es imprescindible, y os lo digo porque creo que es vuestra función como voluntarios, el cribado de todas las noticias que aparecen en Google. ¿De acuerdo? Necesitamos mejorar la alfabetización sanitaria y cívica ante las nuevas necesidades generadas por un nuevo modelo de paciente. Yo lo que veo es que estamos muy pidiendo todo lo que se pueda para cada paciente. Si no me responde este tratamiento, pues que me metan en un ensayo. No, es que esto no es así. Es que esto no es así. Porque para eso están los científicos, para eso están los investigadores, y son los que indican qué tipo de paciente puede entrar en ese ensayo. No todo vale, no todo vale. Y a propósito de esto, pues bueno, paso a otra fase. Hemos quedado que hoy en día ya hay enfermedades oncohematológicas que se curan, otras que se controlan. Y claro, todo esto pasan los años, y esos pacientes que estuvieron en su día con tratamientos contra el cáncer, pues ya se van haciendo mayores. Y se van haciendo mayores y surge el envejecimiento. El envejecimiento que es una situación fisiológica, que a mí ya me ha llegado, pero a vosotros os llegará en 4 días, porque esto es así. Entonces, ¿qué pasa con el envejecimiento? Independientemente de lo que tú ya has tenido, aparece la sarcopenia, aparece la pérdida de masa ósea, ya se nota que la movilidad está reducida, artrosis, artritis, luego disminución en la velocidad del procesamiento de conceptos, de atención, la pérdida progresiva de la memoria, del oído, de la visión. Todo eso forma parte del envejecimiento de los pacientes, ¿vale? Yo de momento no soy paciente, pero seguramente cualquier paciente oncohematológico, ojalá no sea, pero que me podría ocurrir. Además de esto, que es lo normal, no lo normal, sino lo que puede suceder, desde luego que a unos con más, más velocidad que a otros. Probablemente ahí esté la genética, ya no os lo puedo decir, porque la verdad que no he encontrado nada que lo justificara. Pero además de eso, pueden aparecer las enfermedades crónicas de la vejez, la diabetes, la hipertensión, las cardiopatías, la artritis, la artrosis, enfermedades degenerativas, depresión. Y luego os he puesto aquí lo de la soledad no deseada, porque es importante, ¿vale? En ese caso yo creo que los voluntarios tenemos bastante que hacer y que ayudar y que acompañar. A veces una persona mayor pierde al familiar, pierde al acompañante que le ha estado acompañando durante toda su vida. Y bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta como voluntario. A ver, he puesto esto, vamos a ver. Envejecimiento tenemos todos, pero nadie queremos estar en la peor etapa de la salud. A todos nos gustaría estar en la fase de paciente activo, y cuanto más años, mejor. Pero la evolución es a que no siempre vamos a estar en paciente activo. Podemos pasar a paciente crónico, el cual ya no tiene ya lo diré, la autonomía la tiene un poco restringida. Y luego, aparte de eso, pues bueno, pues como están acostumbrados a un plan de atención que se les ha solucionado
pues prácticamente todo, no tienen ese afán de superarse, ese afán de ponerse mejor, no. Hay que ayudarles en ese sentido, hay que ayudarles que, bueno, que aunque tienen esa pérdida de autonomía pueden tener otros recursos que les pueden ayudar. Y por fin tenemos el tema del paciente dependiente. No podemos olvidarnos de eso porque sean pacientes oncohematológicos o no, eso llega. Y ahí, pues bueno, hay que ayudar en la medida que se pueda. Nosotros como asociación, lo que os ha dicho Idoia, el paciente hematológico nunca se le da el alta, hay que seguirle de por vida. Realmente, a día de hoy, ya digo, hay enfermedades que se curan. En mi tiempo, cuando yo trabajaba, todavía no habíamos llegado a esa situación. Sí habíamos mejorado los tiempos de respuesta de los tratamientos, pero desde luego de curación no, con lo cual esto, vamos, es un avance importantísimo. Lo que decíamos, ¿no? Con la edad es tan importante el paciente como el acompañante, porque se tienen que ayudar. Ofrecemos una atención personalizada, que también lo ha comentado ella, y intentamos mejorar su calidad de vida, el bienestar, y colaboramos con otras asociaciones, también os lo he dicho ya. En el tiempo que llevo de voluntaria, que es bien poco, desde mayo del año pasado, ¿vale? He asistido a charlas que me parecía que podían ser útiles para ayudar a nuestros pacientes. Os diré que la fundación de Pía Aguirreche es una fundación que se ha creado para los cuidados paliativos, porque todos hablamos de curar y de que todo muy bien, pero hay personas, lo que decimos, pues que necesitan eso, y el voluntario ahí yo creo que tiene mucho que hacer. Entonces, en ese sentido, deciros que no hay, o sea, hay enfermedades incurables, pero no hay enfermos incuidables. Tenemos que estar ahí, ¿vale? Y luego, esto es una reflexión, la vulnerabilidad es una parte constitutiva de nuestra condición humana y la humanidad acontece cuando los seres humanos nos cuidamos unos a otros. ¿Qué más? Me parece que he estado yo también en alguna otra asociación, pero bueno, que continuamente nos estamos moviendo no solo por el propio paciente, sino por la Diputación, Echetic. Es un servicio de asistencia a paciente dependiente en su casa. Y bueno, pues asistí un poco a lo que era el formato. Me pareció muy interesante, lo que pasa es que a día de hoy es en una zona muy limitada de Bilbao, pero bueno, la esperanza es de que eso se pueda ampliar y, la verdad, mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y yo no tengo nada más que agradeceros de verdad el que hayáis escuchado esto y también tengo que agradecer que es la primera presentación en PowerPoint que me emociono, que hago y me han tenido que ayudar. Pero bueno, que todo sea por el voluntariado. Os animo. Eskerrik asko, Itziar. Y para acabar vamos a tener a Maitane Petralanda, que es psicooncóloga y también voluntaria de la asociación. Bueno, egunon a todas y todas. Vale, bueno, he intentado un poco resumiros en gran parte todo lo que se acerca un poco a esto que hemos explicado desde el aspecto emocional
de cómo podemos acercarnos al paciente oncohematológico de una manera humana, al fin y al cabo, cómo podemos entender, porque es cierto que cuando a alguien le diagnostican una enfermedad así, una enfermedad oncológica, es muy difícil entender qué es lo que les está pasando a nivel emocional. De hecho, muchas veces los pacientes me suelen decir que ellos son los que realmente saben lo que pasa ahí, lo que sienten, y nosotros no podemos hacer nada más que intentar acercarnos e imaginarlos cuál es el proceso por el que pasan ellos, ¿vale? Entonces, ¿qué señales nos indican que un paciente necesita ser atendido, que necesita nuestra ayuda? Tenemos que entender que cuando hay un diagnóstico de cáncer, lo primero que aparecen son los sentimientos de ansiedad, de miedo y de mucha angustia, que es un estado de shock que atraviesa el paciente. Muchas veces los pacientes no saben realmente o no se acuerdan de lo que les ha dicho el especialista o tienen la sensación incluso de no haber sido correctamente informados. Entonces nosotros como psicooncólogos tenemos que intentar acercar al paciente también a la asistencia médica. Es muy importante que el paciente pueda preguntar si se ha quedado con dudas una vez que le han dado el diagnóstico, porque esto le va a dar también la sensación de sentirse escuchado, informado y acompañado en confianza. Y esto va a ser importante también de cara al tratamiento y a la adherencia del tratamiento también que pueda hacer, ¿vale? De alguna manera esto le va a dar una sensación de control y a su vez un bienestar físico y mental que va a ser importante para todo el proceso. Habitualmente, a todos nos pasa, evitamos sentir las situaciones que nos generan sufrimiento y a los pacientes también les pasa. Y aquí hay una pregunta que me plantea a mí misma también y también nos plantea a los otros. ¿Es quizás acaso el dolor lo mismo que el sufrimiento? Cuando hablamos de dolor, de alguna manera lo podemos identificar en alguna de nuestras partes, lo podemos corporalizar de alguna manera, ¿verdad? Pero el sufrimiento es algo que va más allá, es algo más bien subjetivo y que perdura y que no se localiza tan fácilmente. Y ahí es donde nos encontramos en estos pacientes con esas preocupaciones del día a día una vez que les han dado el diagnóstico, ¿verdad? Pueden ser preocupaciones ya sea como de irse de vacaciones, de si podrán viajar, podrán irse, es decir, llevar a cabo esos deseos que ya tenían previamente. Preocupaciones acerca de la familia, de la pareja, del trabajo. También un tema muy importante de cómo transmitir la información a los niños, si es que hay niños pequeños en casa. Bueno, todo esto también suelen ser dudas que suelen aparecer, ¿vale? Cada persona es importante entender que vive sus emociones a su manera y aquí aparecen diferentes fases. Por eso decimos que todo este proceso es como una montaña rusa de emociones. Hay muchos altibajos y depende también de la personalidad de cada uno, de los recursos que tenga la persona ya de base, si existen o no patologías previas. Serán cosas que tendremos que valorar previamente, ¿vale? Bien, entonces el acompañamiento emocional es importante que podamos no únicamente centrarlo en un momento concreto, sino hablamos del un antes, un durante y un después de tratamiento, ¿vale? Esto abarca ya mucho más. Para eso es importante conocer todo lo que le rodea al paciente, ya sea su familia, su historia personal, cómo es la gestión ante los posibles duelos que haya pasado esta persona en su vida. Todo eso, cuanto más información tengamos, más nos va a ayudar a mejorar nuestra intervención, ¿vale? De alguna manera ayuda en la comprensión, en también poder brindar un tratamiento emocional personalizado, poder gestionar de mejor forma esas emociones que surgen. También el manejo del dolor va a ser importante, ya sea de cara a las intervenciones quirúrgicas o de cuando la persona tiene que acudir a quirófano o incluso cuando aparece el dolor crónico, con secuelas que dejan ciertas patologías. Entonces, todo esto nos va a ayudar también a favorecer la comunicación, que voy a repetir mucho esto,
durante esta presentación porque es un eje principal y muy, muy importante de cara a poder realizar varios duelos que se presentan aquí, porque no es un único duelo con el que se encuentra el paciente, sino hablamos de duelos, de continuas pérdidas. ¿Qué pasa en el diagnóstico? Hemos hablado de ese shock emocional, la persona tiene la sensación de estar soñando y aparece la ruptura de la vida cotidiana. Hay algo que marca y ya desde ese punto uno ya siente que ya no es el mismo. Aparecen los sentimientos de ansiedad, el miedo y la desesperación. Hay pruebas médicas continuadas que afectan al paciente y a sus familiares también, no solo a los pacientes, también haré hincapié en los familiares porque también sufren de alguna forma todo esto. En el caso del paciente, estas pruebas médicas continuadas de alguna manera hacen revivir continuamente la situación de enfermedad. Hay que gestionar también la comunicación con la familia, a ver qué pasa ahí. Y aquí aparece también la adaptación de roles, es decir, aquí está en juego la propia identidad. Antes, por ejemplo, bueno, pues Marta, por tenerlo de alguna forma, ¿no? Era una persona con unos rasgos y ahora de repente aparece la enfermedad y hay un cambio de roles, ¿verdad? En esto hablamos de personas que a lo mejor han sido pues muy activas en su casa, muy movidas y que de repente los familiares les empiezan a tratar de distinta forma. Entonces ahí está un poco este tema de la identidad que es delicado y que hay que estar ahí para trabajar también la autoestima en estos pacientes. Los síntomas que emergen son de ansiedad y en ocasiones también los síntomas depresivos. ¿Qué otros síntomas aparecen? Bueno, pues también la dificultad para concentrarse, para tomar decisiones. También aparecen cambios en los patrones del sueño, la alimentación. Puede haber, pues en algunas personas mayor necesidad de comer, por llamarlo de alguna forma, o en aquellas que dejan de alguna forma o no tienen esa inapetencia a la hora de alimentarse. Las dificultades de comunicación promueven de alguna manera eso que llamamos la conspiración del silencio. ¿Qué es la conspiración del silencio? Bueno, pues de alguna manera es una especie de tabú. Al fin y al cabo, ya sean los pacientes como los familiares, entran como una especie de burbuja emocional y se genera ahí una tensión que incapacita llevar a cabo pues, una comunicación tranquila. Y esto a su vez también lo que genera son sentimientos de soledad que no ayudan nada a atravesar este duelo y a llevar adelante este tratamiento. Vamos a ver. ¿Qué pasa cuando nos encontramos en la fase del tratamiento? Aquí aparece el miedo ante los diferentes tratamientos que tengan que afrontar los pacientes. Los síntomas pueden ser depresivos, pero no siempre hay un cuadro depresivo, ¿vale? Eso va a ser importante distinguir. Aquí aparece sobre todo la desmoralización como síntoma. Hay desesperanza, desamparo, pérdida de sentido y distrés emocional, es decir, ese estrés negativo que nos hace sentirnos mal. Hay mayor conciencia de la enfermedad, por eso aparece la tristeza y también la irascibilidad. El paciente aún está un tanto disociado de su emoción y actúa como autómata, como alguien práctico, alguien mecánico. Es decir, bueno, ahora estoy en fase de tratamiento, tengo que acatar todo lo que me ha dicho el médico y tengo que estar fuerte. Tengo que estar fuerte, es lo que dicen ellos. Bueno, están sostenidos en esa ocasión para poder afrontar más adelante todo el tema emocional que queda camino por hacer. El entorno hospitalario muchas veces actúa como déjà vu, es decir, se hace más real. Cada vez que uno tiene que ir a las pruebas, ahí de alguna manera el paciente revive esas situaciones. También existe presión por parte del entorno familiar. Muchas veces se actúa con la idea de proteger al paciente, pero se termina uno sobreprotegiendo al paciente, ya sea con la alimentación, es decir, tienes que comer, ya han dicho los médicos de que si no comes no te vas a recuperar, todo el tema de cuidados. Ahí también, pues hay tensión. A lo mejor hay muchas veces que el paciente no puede comer porque simplemente no le apetece o no le entra
por lo que sea, pero también desde la impotencia del familiar tendemos muchas veces a sobreprotegerle y a que haya esa tendencia. Vale. ¿Qué pasa cuando nos encontramos ante, bueno, cuando vemos que ha remitido, ha pasado la fase del tratamiento? Hablamos de la remisión. Aquí supuestamente el tratamiento ha finalizado y deberíamos de encontrarnos emocionalmente bien, pero vemos que esto no es algo fácil, no es tan fácil como pintaba. Por una parte uno se relaja, pero hay un desbordamiento emocional, es decir, aparece la tristeza con más fuerza. Aquí ya dejamos de actuar como autómatas, no necesitamos estar activos continuamente de cara al tratamiento y aquí ya aparece la ansiedad anticipatoria y el miedo. En principio es algo natural, a no ser que nos obstruya un poco el camino hacia nuestros deseos y ya nos encontremos con síntomas más bien depresivos, ¿vale? Son las palabras las que han de coser el miedo, suelo decir yo siempre, y es que realmente considero que es así, es decir, hay una parte del inconsciente muy fuerte en cada persona y en estos procesos también, con estas enfermedades. Entonces, es importante que el paciente pueda poner en palabras aquello que le pasa, es decir, que pueda revivir su historia emocional desde el diagnóstico, que lo pueda contar, que pueda expresar con qué dificultades se encuentra. ¿Vale? Todo eso va a ayudar a coser ese miedo, porque al miedo, cuanto menos le miremos, más grande se hace. Entonces, es importante ir cosiendo eso con la palabra. Es importante también buscar sentido a la vida y para eso, pues ya sea verbalmente, como bien he dicho, ya sea escribiendo, pintando, cada persona encuentra la manera de, bueno, proyectar de alguna manera ese mundo interno que cada uno lleva dentro de sí. ¿Qué pasa si hay una recaída? Pues es verdad que es una fase más complicada, hay un aumento de la desesperanza. Aquí va a ser súper importante un apoyo social percibido y apoyo emocional psicológico, ¿vale? Buscar momentos para hablar de lo que nos preocupa es muy importante. Y a veces es complicado, pero es necesario disponer de un espacio para ello, un espacio confidencial, un espacio tranquilo en el que uno pueda ser uno mismo. En otros momentos será importante también la distracción y emplear el humor, como bien ha dicho Idoia antes, ¿verdad? En esas visitas que hacemos, al final dejamos un poco en la mano de los pacientes que traigan ellos lo que realmente desean. Y a veces hablan de sus preocupaciones y en otros momentos hablan de cuestiones pues, más banales. Es decir, y se habla también, y también es importante el humor, porque ayuda a salir de ese bucle quizás también pues, de dolor. ¿Vale? Entonces, ¿cómo intervenimos de alguna manera en esto? Bueno, importante dar información, la psicoeducación va a ser importante en todo esto y esto mismo nos va a ayudar a que haya adherencia al tratamiento, de que la persona pueda atajar el tratamiento de una mejor forma, con otra actitud. El apoyo emocional, imprescindible también, ya sea de parte de la familia, amigos, asociaciones, toda la red social de la que pueda disponer el paciente. En cuanto al apoyo psicológico, bueno, pues la psicología brinda soporte emocional y acompañamiento durante todo el proceso de enfermedad, tal y como hemos dicho, ayuda a orientar, organiza e interviene en aspectos del deseo del paciente o del familiar. Los grupos de apoyo, por otra parte, son personas que se encuentran en un mismo proceso y esto también es algo que favorece la sensación de apoyo y de ventilación emocional. El acompañamiento emocional, tal y como hemos dicho, bueno, ayuda a ventilar de manera emocional y también tendremos que estar ahí para validar al paciente esas emociones. Tendremos que intervenir en el duelo y no solo hablo de la pérdida de salud, sino que también puede haber pérdida de trabajo, de identidad. La pérdida se puede dar en muchos sentidos, de hecho está presente durante todo el proceso. Como bien he dicho antes, las visitas sucesivas a los servicios de salud, las revisiones, las pruebas, no facilitan y hacen que el paciente reviva la situación de enfermedad. Es importante reconstruir la propia identidad desde esa experiencia de enfermedad.
y antes los procesos de intervenciones físicas, ya sean intervenciones quirúrgicas y demás, pues debemos de estar ahí también para recoger todas esas situaciones y acompañar al paciente. Acompañar a veces solamente se trata de escuchar y de preguntar mucho. A veces no podemos hacer otra cosa y solamente se trata de poder estar ahí y de que el paciente sepa que tú vas a estar ahí. Eso da seguridad y ayuda a sentirse realmente acompañado y que la persona pueda vivir esa situación como, bueno, alguien que está ahí y que le brinda esa empatía, no tanto simpatía, sino empatía. ¿Vale? ¿Con qué ejes nos encontramos muchas veces en la intervención? Pues uno de los temas que solemos tratar mucho es el tema de la sexualidad. Esto tiene relación con reconstruir la propia identidad. Aquí está en juego la imagen personal y la autoconfianza. La persona muchas veces ya no es la misma, ni siquiera psíquicamente, pero tampoco físicamente. A veces hay cicatrices físicas también y uno cuando se mira al espejo siente inseguridad y ya no se reconoce. Por eso es importante también trabajar este punto y es algo que al paciente le cuesta traer a sesión, pero de alguna manera es algo que suele estar ahí y que es importante abarcarlo. ¿Vale? La comunicación, como he dicho antes, presente en todo este proceso. Hemos de intentar gestionar lo que es la conspiración del silencio. Una cosa es omitir información cuando creemos considerado y otra cosa ya es mentir. ¿Vale? Sí que aconsejamos que no está bien, ¿verdad?, de mentir al paciente. Otra cosa es ocultar ciertas cosas que no veamos considerados, ¿vale? Transmitirlos en ese momento. También de cómo transmitir la información a los niños. También eso muchas veces asusta. Entonces aquí hay que ver, bueno, qué es lo que realmente creemos que quieren decirnos esos niños, si nos verbalizan de alguna manera, si preguntamos, si vemos una actitud, qué actitud vemos realmente ante ellos de cara a la curiosidad que puedan traer de lo que pasa en casa, ¿vale? Entonces ahí también tendremos que estar preparados para brindar información y ayudar a que se dé una buena comunicación. La espiritualidad, otro de los puntos importantes, y hablo de la espiritualidad no solo desde el lado religioso, sino más allá de todo eso, ¿vale? Aquí se trabaja desde la vulnerabilidad y los sentimientos de miedo, angustia y desesperanza, ¿vale? Sería un poco lo que viene a ser la conexión que sentimos de alguna manera con nosotros mismos, con el resto de personas y también de cara al mundo. Las experiencias de gratitud, la apreciación de la belleza, bueno, otras conexiones, ya sean con la naturaleza, el mundo, todo eso engloba lo que es la espiritualidad. Entonces, todo eso nos va a ayudar a trabajar también los sentimientos de miedo, porque aparecen muchas veces el sentimiento de tener miedo o de quedarse incluso dormido y de no despertar en los pacientes. Entonces, hay que recoger todo eso de alguna manera. El miedo al futuro, también a que vuelva a salir la enfermedad, la pérdida de sentido vital. Es el desarrollo de la espiritualidad lo que nos va a ayudar a abarcar estas cuestiones y estas inquietudes en los pacientes. ¿Vale? A su vez, promoviendo y manteniendo los hábitos del paciente, es decir, se intenta de alguna manera de que el paciente siga ciertos hábitos de su día a día. No cambiar los roles de alguna forma, sino que, bueno, que pueda hacer dentro de lo que pueda pues una vida lo más normal posible, ¿vale? A lo que solía hacer. En cuanto a la intervención con el familiar, pues habrá que promover el autocuidado, favorecer también la comunicación y el acompañamiento al paciente pues, tendrá que ser de la manera más respetuosa posible. ¿Con qué nos encontramos ante esto? ¿Qué solemos hacer como familiares? Bueno, pues normalmente, sin darnos cuenta, tendemos a la sobreprotección. Pero ¿qué es lo que deberíamos de hacer para hacer una buena praxis? Respetar el rol del paciente, es decir, intentar mantener su identidad de alguna manera, ¿vale? Carmen ha sido Carmen toda su vida, entonces, más allá de que ahora esté enferma, sigue siendo la misma y eso es lo que queremos de alguna manera promover, ¿vale? Intentaremos no infantilizar al paciente y tratarle de una manera adulta.
En cuanto a la conspiración del silencio, hay que capacitar al paciente siempre, comunicar y favorecer ese rol activo, que hemos hablado antes del paciente activo. Intentaremos no perder ese foco, ¿vale? Mostrar compasión es lo que normalmente nos sale como familiares, pero esto a la vez, de alguna manera, lo que hace es victimizar al paciente y termina incapacitándolo. Entonces, es interesante aquí, bueno, mostrar empatía. ¿Y para eso qué debemos de hacer? Pues acompañar, respetar y preguntar. Con que nos quedemos con esas tres cosas ya es suficiente, ¿vale? A veces tenemos la necesidad de hacer no sé qué para ayudar a alguien. No, a veces solamente sentirlo y estar ahí es más que suficiente, ¿vale? Aquí habrá que valorar también, de alguna manera, cuál es la propia experiencia ante el duelo y esa historia previa de duelos que haya tenido el paciente y abarcar esos temores, ¿vale? Os he explicado un poco lo que es la intervención, cuál es el proceso en psico-oncología. Ahora me voy a centrar un poco más en lo que hacemos en la intervención en la asociación de Pausos Pauso, ¿vale? ¿Cómo intervenimos en Pausos Pauso? Bueno, pues uno de los ejes son las interconsultas, ¿vale? Las visitas que solemos hacer a los pacientes que se encuentran ingresados. Aquí va a ser muy importante el mantenimiento de la confidencialidad de datos del paciente, es decir, la transmisión de la información que vamos a hacer también acerca de la asociación. Nosotros llegamos ahí y, ante todo, debemos de encuadrar bien la situación diciendo que es esto que hablamos en ese momento es confidencial para que el paciente se sienta respetado y tranquilo a la hora de poder hablarnos, ¿vale? Damos información, explicamos cómo trabajamos desde la asociación, para eso tenemos folletos, dejamos nuestro número de teléfono para que ellos puedan también llamarnos cuando así lo deseen, ¿vale? Les hablamos un poco de las gestiones también que solemos hacer desde la asociación, aquí es importante promover la búsqueda de recursos, también muchas veces dentro de la institución hospitalaria o fuera de ella, para que el paciente pueda tomar también decisiones y nosotros pues, le ayudamos en todo ese proceso, ya sea acompañándole, orientándole, ofreciéndole la posibilidad de hablar, ya sea al paciente o al familiar, de lo que deseen en ese momento. La distracción también va a ser fundamental, hablar de otros intereses, para promover la esperanza también y para que el paciente se pueda proyectar más allá de como un sujeto enfermo, también como persona. Siempre debemos de ser prudentes, es muy, muy importante ser prudentes. Para eso es interesante y es lo que intentamos hacer desde la asociación también, es la puesta en común entre voluntarios de los puntos esenciales ante la buena praxis, ¿vale? Es decir, hablar un poco de con qué paciente nos hemos encontrado en la interconsulta, de qué rasgos presenta, cómo podemos abarcar de una manera respetuosa, siendo prudentes. También, siendo prudentes, está bien pudiendo tener también cierta formación de cómo podemos hacerlo, ¿vale? En ese sentido me refiero a que puede haber pacientes con patología previa y hay que andar de manera delicada de alguna manera, no podemos preguntar cualquier cosa de cualquier forma en cualquier momento. Hay que entender un poco esas señales que nos expresa el paciente, qué es lo que nos muestra, qué es lo que nos dice, ¿vale? Entonces, bueno, siempre esas reuniones de puesta en común son interesantes para llevar a cabo nuestra labor. Bien, en cuanto a los talleres, ¿qué tipo de talleres solemos hacer? Algunos de ellos pues, son informativos, ¿vale? Transmitimos la información sobre el duelo, la enfermedad, las emociones presentes durante el proceso, de cómo podemos tener incluso, ¿no? Cómo el paciente puede tener cierta percepción de control ante esta situación de enfermedad, que lo que transmite precisamente es pues una situación que uno no puede controlar y se escapa de las manos. Entonces, ahí también ayuda un poco a orientarse.
También el desarrollo de la espiritualidad será algo muy importante para abarcar esas preocupaciones de ese futuro incierto, y también la puesta en común de las emociones que vayan emergiendo durante todo el proceso, ¿vale? Uno de los talleres también de aspecto psicológico que hemos podido abordar en Pausos Pauso, en la asociación, pues han sido también las que van relacionadas con el Cineforum, es decir, reflexiones acerca de la experiencia subjetiva del paciente o del familiar ante la película que hemos decidido ver, ¿vale? Esto también favorece la ventilación emocional en un espacio respetuoso, pudiendo promover también pues, la reflexión. De alguna manera el paciente también pues, se siente que pertenece a un grupo, que también atraviesan por pues un grupo en el que hay personas que también atraviesan por situaciones similares a las de él o ella, ¿vale? Y ahí es donde se encuentra pues, pues con esa percepción de apoyo mutuo, de compañerismo y de reflexión. Otros de los talleres que solemos llevar a cabo, pues son los los que de alguna manera se focalizan en la creatividad, ¿vale? Por ejemplo, la arteterapia, la búsqueda de sentido desde nuestra propia creación. Por eso digo, ya sea arteterapia como musicoterapia, todo lo que podamos hacer con las manos, todo lo que podamos hacer, proyectar, eso ya habla de nuestro mundo interno, ¿vale? De nuestro inconsciente, ya es una catarsis en sí. Entonces, luego es un poco qué significante le da el sujeto ante esas cuestiones. Y nosotros, en mi caso, como psicóloga, es lo que intento fomentar de alguna manera en buscar pues, identificaciones o simbolismos que el paciente necesite en esos momentos. Otros talleres que hemos podido llevar a cabo, pues como nos ha explicado Idoia y también Itziar, pues ya sean pues, de ejercicio físico, de alimentación, esos ya serían, más allá de ese aspecto psicológico, pues otros talleres también enfocados a estas patologías. ¿Vale? Así que pues con esto os he hecho un breve resumen de los puntos más esenciales a tratar. Hay muchísimo más y son temas que realmente necesitan pues, ahondar, porque al fin y al cabo no es tan sencillo como se puede aquí expresar. Conlleva muchísimo más, ¿vale? Pero para que os hagáis una ligera idea, son los puntos esenciales con los que tenemos que tener un poco de cuidado, ¿vale? Y ser prudentes a la hora de tratar. Y nada, con esto os dejo, espero que os haya gustado. Y ahora, antes de cerrar, nos acerca Itziar, que nos tiene aquí preparado un vídeo. Y ya terminamos con esto, ¿vale? Eskerrik asko guztioi. Bueno, me quedo aquí. Deciros que ya os hemos anticipado que tenemos relación con otras asociaciones y asistimos invitadas a una convocatoria de EITB Maratoya. Y lo que van a hacer es una propuesta, asociación de cáncer y de otras enfermedades. Tenemos una animación de un grupo que se llama ETS, que lo conoceréis, que han tenido la amabilidad de cedernos la música y os la vamos a presentar, pues porque viene a colación de todo esto del voluntariado. Sí. Y muchas gracias. Atzera ikusi pausu berdinak errepide zuzen honetan. Marraztutako bidetik isiltasuna
aizearen norabidean. Puntu bati begira galtzen dugu ingurua, eta bertan dauden koloreak. Baina bide gurutzeak dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Aztutako ateak asaltzen hasten dira, euren bilagoa zenean. Ausardiaren egoak astindu zegan, aizeak lastantzen nau orain. Aldetara begira sentitu zingurua, eta bertan dauden koloreak. Nire bide gurutzeak dira aukera berriak, dira aukera berriak, aukera berriak. Margotuko ditugu kolore berriak, irekiko ditugu batera ateak. Margotuko ditugu kolore berriak, horri zuri batetik ipuine derrenak. Irekiko ditugu batera ateak, oi hartzunak ekarri ditzala erantzunak. Ta aukera berriak. Ta aukera berriak. Margotuko ditugu kolore berriak, horri zuri batetik ipuine derrenak. Irekiko ditugu batera ateak, oi hartzunak ekarri ditzala erantzunak. Margotuko ditugu kolore berriak, horri zuri batetik ipuine derrenak. Irekiko ditugu batera ateak, oi hartzunak ekarri ditzala erantzunak. Ta aukera berriak. Vale, pues ahora tenemos unos minutillos por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí. Api, quería preguntar un poco, a ver si dentro de la dirección del programa de la asociación como tal hay una psicóloga, entiendo que está, no me acuerdo, Maitane. Entonces quería saber si, rollo, cómo podéis trasladar todo, o sea, el acompañamiento como tal, entiendo que desde la experiencia, pero también un poco desde los conocimientos científicos de la psicología, y en caso de las formaciones para los voluntarios, saber quién las lleva a cabo y todo eso. Yo ya os he dicho que llevo un año. Me estoy formando, pero la presidenta igual tiene más información. Desde luego abiertos, encantados. Y si tuvierais interés a apuntaros a esto, pues fenomenal. Yo me estoy formando. Sí, bueno, lo que os he comentado antes un poco, ¿verdad? En este caso, bueno, sí que estoy yo como parte voluntaria en la asociación y sí es cierto que soy psicóloga, pero bueno, no es necesario únicamente, quiero decir,
En este caso, pues es verdad que nos reunimos a veces y hablamos de pacientes o de algún caso en concreto que, bueno, de alguna manera supervisamos, es decir, con qué se ha encontrado uno, pues por ejemplo, si Chiara ha ido a hacer una interconsulta o Idoia, bueno, pues yo les doy también mi impresión de lo que de alguna manera hayamos podido vivenciar ahí. Vale, pero ante todo, si nos quedamos con el hecho de ser prudentes, no vamos a meter la pata, ¿vale? O sea, es por lo menos tener ese filtro, es decir, la conciencia de tengo que andar con pies de plomo o no puedo meterme de una manera intrusiva al mundo psíquico del paciente. Dejar mucho, preguntar y dejar mucho a que el paciente vaya por donde realmente desea que tú vayas acompañándole. Y son ellos los que nos van a dirigir realmente por donde quieren que vayamos. Y si no, nos lo van a cerrar, está claro. Les vamos a preguntar algo y lo van a cerrar. No tenemos por qué insistir. A ver qué nos cuentan. No sé si te he respondido con la... Tú hablabas más de formación, ¿no? Nosotros tenemos, la verdad que en el hospital, cuando los pacientes están ingresados, siempre si existe la necesidad de los propios profesionales piden ayuda a psiquiatría, psicología clínica y bueno, pues ellos son, bueno, de hecho tú estuviste formándote en eso. Y luego cuando ya el paciente es ambulatorio, pues realmente a nosotros eso nos queda ya un poco fuera de. No. Ahora, es una buena idea que pensemos en voluntarios que se quieran formar. Es que eso es así. Yo, de hecho, estoy encantada de que hagáis preguntas, porque a nosotros se nos ocurre algo y puede estar muy en la distancia de lo que tengáis vosotros en la cabeza, de ahora y de cara a unos años, porque esto se mueve muy rápido. Y claro, yo os hablo desde el punto de vista de voluntariado sociosanitario, pero sé que vosotros en vuestra cabeza estará el voluntariado social, apuntaros a ONGs, y ahí sí que es cierto lo que os he enseñado de las plataformas, ahí sí que hay formación. Lo que pasa es que nosotros en eso no participamos. Bueno, no sé si te he contestado. Quería añadir una cosa, que cuando hacemos la asociación tenemos una empresa que, también hay que decir, nos hizo todo gratuito, viendo quiénes éramos, lo que queríamos hacer y lo que habíamos conseguido hasta ese momento. Antes de empezar a trabajar en el hospital, es una empresa que se dedica en el tema de protección de datos, de dar la información y de que tengamos todo, digamos, organizado de forma legal, que no haya ningún problema, que si tenemos porque puede ocurrir, tenemos una denuncia, que las cosas estén bien hechas, sabemos qué pasos tenemos que dar. Y cuando hablamos del voluntariado, yo me acuerdo que una temporada que dije antes de empezar, tenemos que tener, ¿qué damos a un voluntario? Hay una documentación que realizar. Está basada en toda esa ley del voluntariado, que hay una a nivel nacional y luego otra del País Vasco, ¿no? Y se hizo un documento. Además, yo he de reconocer que en ese documento que firman los voluntarios que entran a la asociación, está basado en otros que tienen otras asociaciones, porque creo que copiar lo bueno es estupendo, y si encima lo mejoras, pues todavía mejor. Y además aparece ahí de dónde se ha extraído. Y luego lo hemos adaptado a las necesidades nuestras del trabajo de la asociación. Y una de las cosas, el compromiso, es la formación. Claro, llega la pandemia y cuando hemos vuelto, personas que estamos dentro del ámbito sanitario. Entonces, hablamos un lenguaje, aunque yo soy la exterior, pues he ido aprendiendo. Yo en la pandemia he hecho una formación también. Me he dedicado horas, he dicho, es el momento, tengo tiempo. Entonces, por supuesto que si llega un voluntario, el primer día no va a ir a una habitación. Tiene que tener una formación previa. Si
Si el voluntario llega y dice, oye, yo quiero en la parte administrativa, puedo hacer esto, contacto con redes sociales, sé lo manejar, ¿vale? Vamos a ver lo que haces y controlado todo. Porque la responsabilidad es decir, algo que se hace mal, ahí queda. Lo que se hace bien, bueno, todos sabemos que al final queda ahí, se olvida, no sé qué, pero lo que se hace mal, la responsabilidad es tan grande, estamos hablando de personas que están en el peor momento de su vida, probablemente. Y lo que hagamos y digamos, pues puede suponer algo muy importante para esa persona. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Todo no lo hacemos bien, pero estamos aprendiendo también. Pero en la formación lo contemplamos, hacer un grupo y darlo en conjunto, porque además creo que es muy, muy enriquecedor. No sé si con esto... Pero no nos lanzamos a los leones, no es ese el tema, todo lo contrario. No, y además, en una de las diapos ponía lo de no paternalismos. Esto no es ni infantilizar, como decía Maitane, esto es algo más serio. Esto es, bueno, son situaciones muy, muy duras en algunos momentos y no... Hay que ser fuerte también, ¿eh? Quiero decir que a veces uno sale un poco tocado. Si se encuentra con un paciente o una paciente que está hecha polvo, ¿cómo le levantas la moral? Pues tienes que ir un poco ahí con, no careta, pero tú tienes que hacer el esfuerzo para animarle, ¿eh? Esto también se necesita una fortaleza. Y voy a añadir una cosa a esto que dices tú, Itziar. Estos momentos se dan muchos, y más aún cuando uno trabaja en un hospital o está en contacto con pacientes que están enfermos. Entonces, ahí sí es importante en esa vuelta, no solamente el hecho de ir a la interconsulta y irnos un poco armados, sino que incluso cuando regresamos a donde solemos estar nosotros, a nuestro despacho, eso es, también poder hablar de lo que ha pasado ahí, si uno se ve afectado. A eso llamo yo una especie de supervisión, es decir, de ver también, ahí también uno se forma. La mejor forma de formarse es hablando, más allá de que a nivel teórico se puedan decir muchas cosas, pero hablando desde las emociones, desde lo que ha sentido uno, viendo también a lo que le retrotrae a uno esas situaciones de enfermedad, porque hay momentos que se transfieren. ¿Quién no ha tenido un familiar oncológico? Pues desgraciadamente, pues mucha gente, seguramente de los que estemos aquí. Entonces, por eso es importante revisar luego qué nos ha pasado, incluso como profesionales en esas visitas que hemos podido hacer. Bueno, ahí lo dejo por mi parte. No sé qué os sugiere esto a vosotros. Yo voy a preguntar, ¿alguno de vosotros ha hecho algún tipo de voluntariado que tenga un poco de relación con el nuestro? ¿Y nos puede contar su experiencia o contar a los demás también? Y no sé, tímidos, ¿eh? Pero creo que es interesante porque la experiencia de uno es la más idónea, ¿no? Para animar a otros. ¿Y algún otro tipo de voluntariado habéis hecho? Venga, dinos, cuéntanos. Tú, sí. Nada, que varios del grado hemos hecho el mismo voluntariado este verano con una fundación que es sobre infancia dañada y así son campamentos terapéuticos durante 10 días con 20 chavales en situación de tutela. ¿Y qué experiencia has tenido? ¿Qué puedes decir? Muy guay. ¿Vas a repetir o...? La verdad que sí, me gustaría. Pero también es, no sé, es complicado. Pues te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo te sentías después de haber ayudado a una de esas personas? Muy bien. Sí. O sea, me refiero a que luego al volver era una situación, o sea, era como una sensación rarísima.
porque era como de no volver a tener contacto con ellos, no sabes qué les pasa y tal, y al final en 10 días te acaban importando mucho. Entonces, Te falta algo, ¿no? Que has dejado por ahí en el camino y que no sabes qué ha pasado. sí. Yo creo que yo os animo a tener esa experiencia, porque es muy complicado explicarlo. Yo os voy a decir que cuando empecé en pediatría, había empezado con las medicaciones, varía como 2 años más o menos. He tenido, pues no sé, aquí la experta, no sé cómo. La jubilada. Bueno, pues muchos dolores, muchos problemas para caminar. Me tocó, es raro, pero pasa. Iba un día a la semana. Yo me levantaba, después de comer, me echaba un rato y decía, tengo que ir al hospital y no quiero, no puedo. Pero sabía que me convenía ir. Volvía con más dolor, agotada y la sonrisa así como de tonta. O sea, es que me lo pasaba muy bien con los niños, me lo pasaba muy bien. Y había días que eran verdaderos dramones, porque no hay oncología pediátrica en Basurto, pero hay otras muchas cosas. Y más que estar con los niños, estaba apoyando a los padres, porque los niños tienen su escuela por la mañana, se distraen, y luego la lección máxima que se puede aprender de los niños es que estoy bien, un rato bien, pues disfruto, me vuelvo loco, juego, grito. El rato que están mal, no lo soy, están cao. Y eso es lo que hay que hacer, disfrutar del momento. Aprendemos los pacientes a eso. ¿Qué puedo hacer? Esto. ¿Qué no puedo hacer? No, pero puedo hacer lo otro. Buscar sustitutos. Para mí ha sido un aprendizaje para mi propia enfermedad. Creo que no lo hubiera llevado tan bien como lo he llevado si no llego a hacer todo esto. Y os lo digo de verdad. Y en mi familia me suelen decir, si no llegas a tener esto, no sé qué hubiera sido de ti. Pues sí, pues porque encima te llega una pandemia y te encuentras en esas condiciones físicas, aunque la cabeza esté bien, pues puede llegar a un límite. Pues es que yo no tenía tiempo que perder y siempre digo, es que no tengo tiempo. Y con la edad que tengo no tengo tiempo. Yo es que tengo que hacer un montón de cosas. Tenemos 3 jornadas en noviembre, esto es una cosa bestial, pero hay que aprovechar, es el momento. Y no perdáis las oportunidades de cualquier tipo en la vida, porque hoy sabéis lo que tenéis y mañana, pasado mañana no lo sé. Y cuando se es joven no se piensa tanto, pero oportunidades no hay tantas en la vida, aprovechar todas. Y para hacer voluntariado, por supuesto, claro. Eso ni que decir. No se te oye, espera. Lo más bonito es la gratitud que tú sientes cuando haces ese trabajo con la otra persona, ¿no? Que la estás ayudando, que realmente lo necesita. Y digo esto porque yo soy voluntariada de la Cruz Roja y he participado en muchos eventos y es verdad que me comprometo con ellos, pero a su vez yo me siento esa empatía cuando estoy ahí con ellos y veo que realmente están bien, ¿no? Y salgo de ahí como una experiencia para mí que es única. Y seguiría haciéndola. Es lo que ponía yo en una de las que es que mejora tu autoestima. Sí, cuando te sientes útil, mejora tu autoestima. Yo, no como voluntario, ¿no? O voluntaria, pero sí que Idoia ha sido testigo. Claro, yo ahora cuando vuelvo al hospital, es el hospital en el que he trabajado. Y a veces ha dado la coincidencia de que he encontrado a un paciente al que asistí yo. Bueno, no os podéis imaginar la ilusión que a mí me hace verle con una sonrisa. ¡Ay, no! Eso, por eso os digo que animaos a voluntariados de la naturaleza que sea, porque a uno yo creo que le enriquece a nivel personal. Enriquece un montón. Y vosotros ahora estáis que sois auténticas esponjas. Sois capaces de todo. Y vamos, de todo lo bueno, que seáis capaces de todo lo bueno. Yo os animo a eso. Bueno, pues gracias a la Asociación Pausos Pauso, a Laura Jansen por organizar esta jornada, a la Facultad de Psicología por cedernos el sitio, al Consejo de Estudiantes también por toda la colaboración, a todos los que estáis aquí ayudando a hacer la jornada y a vosotros por venir. Ahora vamos a tener un lunch aquí en la entrada, así que nada, gracias por venir a todos.